que nos interesa en este momento, que es escuchar la palabra del Señor. Yo pienso que el Señor tiene algo muy hermoso para hablar a nuestros corazones. Estamos hablando en esta serie, como ustedes vieron en la introducción, que tiene que ver con actitudes cristianas. ¿Qué son las actitudes cristianas? Son estas actitudes que el Señor nos ha pedido, como Pablo decía, que yo esté presente o que esté ausente, escuche hablar, que ustedes se porten como cristianos y no como personas que no tienen Cristo, porque hay actitudes no cristianas, actitudes carnales, actitudes hasta mismo satánicas, como nosotros vimos el domingo pasado. Y sabemos que para tener actitudes cristianas es un proceso, porque muchas veces cuando nos pillan desprevenidos, nos sale lo peor, nos sale el viejo hombre, y Dios desea sacar eso, hasta el punto de que seamos aprobados 100%. Tantas veces hemos pasado por esta prueba que somos aprobados, y que ahora, cuando enfrentemos las dificultades, tengamos actitudes cristianas. Y ya hemos hablado de varias de estas actitudes, muchas. Estamos hablando ya de la actitud número 11. No sé si usted podría ayudarme así, recuerdo nomás, a ver, ya hemos hablado de 10 actitudes, que pueda simplemente citar alguna para que nos acordemos. A ver. ¿Ah? Peregrinismo. Misericordia. Pacificador. Compromiso. Benignidad. Servicialidad. No escuché. Fortaleza. Gratitud, longanimidad. Ustedes saben todo. Qué bueno. Pero trajeron el cuadernito para anotar. ¿Cuántos trajeron el cuadernito? Hermanos, esto les va a ayudar, les va a ayudar. ¿Sabe que cuando yo hacía la escuela de la Biblia, uno de mis profesores decía que no tiene nada que ver con filosofía oriental, que el lápiz es el tercer ojo? Porque uno ve mucho más cuando uno toma apuntes que cuando uno solamente está leyendo. Entonces vale la pena, porque tú vas a aprender más, vas a aplicar, se va a quedar mucho más información en tu corazón cuando tú tomas apuntes. Los que todavía no compraron el cuadernito, cómprenlo para que realmente cambie esta actitud y que tenga una actitud cristiana de obedecer a su pastor. Amén. Hoy yo quisiera hablar respecto de la fe. Esa actitud que tanto está identificado con el cristianismo, pero que tampoco de nosotros logramos entender qué es la fe. ¿Ustedes entienden lo que es fe? ¿Ustedes saben cabalidad qué es tener fe? ¿Ustedes pueden decir realmente, yo tengo fe por esto y por esto? Porque una cosa es decir, no, yo tengo fe. Pero ¿por qué tienes fe? ¿En qué tienes fe? ¿Qué es la fe? ¿Verdad? Esto es tan importante en épocas que estamos viviendo, que hay una inseguridad mundial, que hay dificultades financieras, que hay tantas enfermedades, tantas cosas pasando en nuestra vida, y nos hace necesario poder entender y tener fe, y tener una fe verdadera, una fe que agrada a Dios. Porque infelizmente, hermanos, hay muchas ideas de qué es fe que no se encaja con la fe bíblica, pero la gente lo usa como para tener fe. Entonces voy a empezar la predicación de hoy hablando justamente de eso. ¿Qué es? ¿Qué no es tener fe? ¿Qué no es fe? Fe no es tener lo que uno desea. No, yo quiero tener un auto. Y tengo fe que voy a tener un auto así, 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 así. Mira, esto puede hasta pasar así, pero que exactamente eso puede ser confuso. Porque puede ser como que uno está doblando la mano de Dios. Señor, soy tu hijo y tienes que darme eso que yo deseo. Es verdad que Dios como Padre amoroso nos da lo que deseamos.
Pero esto no es la base. La fe que tenemos en Dios no es para que siempre recibamos lo que queremos. Porque si no seremos mañosos, cristianos mañosos, que la única vez que el Señor dice, esto yo no te voy a dar, se enojan. Se enojan con Dios, se apartan de Dios. ¿Por qué Dios no me dio lo que yo tanto quería? ¿Por qué Dios no salvó esta circunstancia a una persona querida? ¿Por qué Dios no permitió que viviera más tiempo a esta persona que estaba a mi lado? Porque siempre uno va a estar enfrentando la circunstancia de que en esta vida vamos a recibir muchas bendiciones, pero la vida cristiana no se resume en bendiciones. La meta no es la bendición, la meta es el Señor, el dueño de todas las bendiciones. Hermanos, yo creo que la bendición muchas veces viene a nuestra vida como algo momentáneo, algo para animarte, algo para hacer crecer tu fe, pero no es el máximo de la fe. La fe se concretiza cuando ya no necesito de bendiciones. ¿Me entienden? Cuando ya no necesito que el Señor me dé lo que yo quiero. Yo siempre hablo así como que uno es muy como niño en esta relación con Dios, y a veces uno llega a Dios y dice así, Señor, yo quiero esta pelotita, Señor, la pelotita esta. Y el Señor dice, no, hijo, yo tengo algo mejor para ti. No, pero yo quiero esta y esta. ¿Ya viste estos niños mañosos que al final el papá le dice, ¿sabes qué? Toma la pelotita. Pero perdiste lo mejor. Entonces yo creo exactamente que la fe no tiene que ver de recibir lo que uno desea, y sí de que realmente uno pueda confiar en lo que Dios desea para nosotros. Otra cosa que no es fe. Fe no es vivir sin problemas, sin dificultades, sin necesidades. Si fuera así, si todo en nuestra vida para ser un hombre de fe fuera no tener problemas, no tener dificultad, no tener enfermedad, no ser perseguido, vivir una vida así, pobre Pablo, el más desafortunado de los cristianos. Uno lee la vida de Pablo allá en Hechos y uno dice, pucha, que este hombre sí sufrió. Pero no era un hombre de fe. Pero las cosas parece que no le resultaban como él quería. Perseguido, preso, todo le salía mal. Intentaba predicar y no le resultaba. Le tiraban piedra. Oye, todo le iba hacia atrás. Y de repente fue preso. Cuando está en el medio del mar, se hunde el barco. Y el barco donde estaba y va a una isla y es mordido por una serpiente. Miserable cristiano sería. Pero porque hay gente que cree en eso, que cree que nuestra fe nos lleva a vivir una vida sin problema. Si tú eres hijo del rey, no tienes que enfermarte, no tienes que pasar necesidad, no tienes que vivir. Y eso es mentira. No es así. Esto no es fe. Otra cosa que no es la fe que estamos hablando en la Biblia es creer que Dios existe. ¿Tú crees que Dios existe? No haces más que tu obligación. Hasta los demonios creen y temblan. Entonces creer en Dios, creer que Jesús existió, de que el Señor es poderoso. Hermanos, hasta el diablo cree en todo eso. ¿Y hace alguna diferencia creer que Dios existe, que Jesús existió, que Dios es todopoderoso? No es esta fe que la Biblia está hablando. Está hablando de algo mucho más profundo. Y hay un texto un poquito larguito en la Biblia, pero es tan hermoso, hermanos, es tan profundo. Es la cátedra sobre la fe. Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué texto estoy hablando? Hebreos 11. Todos conocen que es el texto clave, pero es tan poderoso que nos va a enseñar mucho sobre la fe. ¿Qué les parece si tomamos un tiempo leyendo
y después de eso poder conversar un poco sobre ese texto. Leamos Hebreos 11. Yo voy a usar algunas partes nomás, no voy a leerlo por completo. Si quieres acompañar en tu Biblia, vamos a saltar algunos textos, ¿ya? Pero ahí ustedes me acompañan. Empecemos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndole y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, tamparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejército extranjero. Siempre pensamos que fe es eso, pura victoria. Sigue. Otros experimentaron vituperio y azotes, y más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Así que no es solo con ellos, el Señor también está pensando en nosotros. Y Él quiere que aprendamos a vivir eso. Aprendamos a vivir todas estas cosas. Ahora sí les voy a dar la definición verdadera de fe. Fe es creerle a Dios. No estoy hablando de creer en Dios. Estoy hablando de creerle a Dios. Eso es lo que nos hace diferentes de los demonios y de Satanás. Porque él cree en Dios, pero no le cree a Dios. Y esto es la fe que transforma. Esto es lo que va a hacer tu vida un milagro. Si tú logras realmente creerle a Dios. Confiar que lo que el Señor nos permite vivir es para lo mejor. Es lo mejor que Él tiene para nosotros. Cuando pasas por esas tribulaciones, creer. Aún en medio del dolor, aún cuando estás siendo aserrado, aún cuando estás preso, aún cuando vences los enemigos, no importa. Es como que Dios después saca todo eso de contexto y dice, la fe es confiar en mí.
es confiar de que lo que yo te digo es lo mejor. Aunque mueras sin ver lo prometido, pero me creas. La fe transformadora, la fe que hace milagros, la fe que salva, la fe que el Señor quiere que tengamos, es esta fe que está por encima de las circunstancias, por encima de las enfermedades, por encima de los problemas, por encima de la persecución, por encima de la cárcel, por encima de las prisiones, por encima de la muerte. Esta fe que realmente nos mueve a hacer lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Esta fe, hermanos, es acercarse a Dios, es intimidad. Una persona no puede tener fe si no tiene intimidad con el Señor. Esa intimidad que estamos hablando es ser tan cercano a Dios que uno puede decir: no, si yo conozco a mi Señor, yo sé en quién he creído. Y si Él me permite pasar por eso, Él sabe de todo. Muchas veces estamos pasando por tribulación, miramos las cosas a nuestro alrededor y dejamos de confiar de que Dios está en el control. Hay muchos creyentes que viven su vida en cada crisis, en cada tempestad, desconfiando de la soberanía de Dios, del amor que Dios tiene por ti y por mí, de que Él cuida de nosotros. Esta fe es dejar de mirar tus sentimientos, tus emociones, lo que la gente dice, lo que el mundo dice, y mirar al Señor. Señor, no entiendo, y ni siquiera necesito entender. Si estoy enfermo, no entiendo, pero te miro a ti. Tiene un propósito. Un día me vas a decir todo eso. Ahora, solo dame fuerza para seguir. Eso es fe. Eso es fe. La fe no es solo cuando uno ve cosas buenas. Dios, a los que son más niños, le permite muchas veces llenar de bendiciones, de regalos, de milagros, de circunstancias que te libran de circunstancias terribles. Pero Dios quiere llegar en un punto en tu vida de fe que no necesites regalito, no necesites la pelotita, solo necesitas confiar en Él. Dios quiere llegar en ese punto porque es la perfección de la fe. Cuando en la verdad tú puedes vivir lo peor y decir: creo en mi Señor, yo sé en quién he creído, es poderoso para salvarme si lo desea. Y si no desea, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hermano, vas a tener que llegar en ese punto. Si todavía estás dependiendo de los regalitos de Dios, de las bendiciones, de los milagros y todo eso, vas a tener que llegar en un momento que no dependas de eso. Porque todos vamos a vivir un proceso en esta vida, y la eternidad es hecho de victoria contra este mundo, contra el agradarse a uno mismo, contra el hedonismo, el ser feliz, para aprender a ser santo. La fe para mí es la semilla que brota todos los frutos de la gente. Cuando tú dejas y mueres y digas: Señor, no importa lo que yo quiero, no importa lo que yo deseo, importa lo que tú quieres para mí. Abre todos los frutos, todo. Brota la paz, el gozo, la paciencia, porque yo confío, Señor. Logro vencer el mundo, vencer la dificultad, vencer lo peor que me está pasando, porque el Señor está en el control. Si todavía tú vives constantemente luchando con tus emociones cuando enfrentas las dificultades, esperando que la pelotita venga, entiende, el Señor te está entrenando, te está capacitando para ser lo mejor, para ser un guerrero, para hacer cosas grandes, más allá de lo que podemos comprender. Yo no sé, hermanos, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Solo sé que la Biblia, y esto por fe, dice que más allá de todo lo que uno pueda pensar, lo que uno pueda imaginar,
lo que pueda pasar por la mente humana es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y mientras estamos vivos en esta tierra, 60, 70, 80, 90 años, es para prepararnos para lo que viene. Es de allí que está lo principal para nosotros como cristianos. No estamos con nuestra mirada en este mundo. Este mundo es pasajero. Pero nosotros miramos lo invisible, la patria celestial. Y cuando tú miras la patria celestial, tú sabes que lo que pasa en esta patria terrenal no importa tanto porque estoy de pasaje. Yo estoy acá para cumplir misión. Yo estoy acá para hacer la voluntad de Dios. Yo estoy acá para estar en el centro de la voluntad de Dios, no para pasarlo bien. Cuando llegas a ese punto, tu fe se ha perfeccionado. Y es lo que Dios quiere realmente de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado de la fe que mueve montañas? ¿Verdad? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Tú entiendes sobre eso cuando habla de esta fe que mueve montañas? Un granito así, tan pequeño, que te puede decir que esta montaña se mueva de acá para allá. Yo quiero hacer un parafraseado de esta idea para que tú puedas entender qué es lo que ese texto está diciendo. La fe que mueve montañas, mi hermano, no es porque yo deseo mover una montaña, y sí porque yo sé que Dios desea mover una montaña determinada. No es mi voluntad, es la voluntad del Señor. Y cuando Él te diga, yo moveré tal montaña, yo puedo decir, el Señor lo moverá. Pero es una montaña, no importa, el Señor lo moverá. Entonces la fe que hace mover montaña no está hablando de tu voluntad, está hablando de la voluntad de Dios. Está hablando de que tú conoces, eres tan íntimo. Y vuelvo a hablar de la intimidad, que fe es sinónimo de intimidad con Dios. Tú lo conoces tanto, tú sabes tanto de Dios, que Él te ama tanto, que Él tiene planes tan increíbles para ti, de que tú realmente no estás buscando lo tuyo, sino que se haga la voluntad de nuestro Señor. Si quieren, vuelvo a repetir, la fe que mueve montañas no es porque yo deseo mover una montaña, sino porque sé que Dios desea mover una montaña determinada. Es por eso que Dios mueve, porque es su voluntad. Cuando oramos la voluntad de Dios. Queremos saber, Señor, revélanos su voluntad, no mi voluntad. Yo tengo muchas voluntades, pero yo quiero saber tu voluntad. ¿Sabe, hermanos? El texto dice que Dios se agrada que tengamos fe. Él dice así, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto significa que Dios desea que nosotros lo conozcamos en más profundidad. Y esto es lo que más Dios desea contigo. La fe es una aventura de intimidad, de confianza, del papá que sale con el hijo, y que el hijo ve por adelante y dice así, pero ¿y esta nube? Yo no veo nada adelante. Y el papá dice, sígueme, confía en mí, yo voy a vencer, yo voy a pasar por todo esto y llegaremos del otro lado, por encima de las nubes. Y el hijo dice, confío en ti, Señor. Por eso le agrada tanto a Dios, porque uno no ve, uno no siente exactamente eso, pero confía. Es una relación íntima de hijo con papá. Decir, Señor, tú sabes. Yo no estoy seguro, pero tú sabes. Yo puedo tener algunas ideas, pero tú lo sabes. Revélame, enamórame de tu voluntad, no de mi voluntad. Enamórame de hacer tu camino, no mis caminos. Yo cuando veo que la nube está allá y que no se ve nada, quiero huir y volver atrás. O buscar un lugar seguro. Hagamos una tienda acá, no enfrentemos eso. El Señor dice, sigue. Y eso es fe. Es intimidad. Es confianza que un hijo tiene con su papá. Muchas veces, hermanos, no estamos dispuestos a confiar en el Señor. Y muchas veces creemos en las circunstancias.
Creemos en lo que la gente dice. Oye, tú tienes que hacer algo. Tienes que tomar alguna actitud. El primero que nos dice eso es el diablo. Él es el que nos da soluciones rápidas para solucionar la falta de fe en nosotros. Habla nuestro corazón, habla lo que está mal dentro de nosotros. El mundo se vuelve por completo para decir, esto no tiene lógica. Pero la fe no tiene lógica. La fe es confianza plena en lo que el Señor tiene para nosotros. Confianza que el Señor siempre tiene lo mejor para nosotros. Confianza de que todo coopera. ¿Se acuerda de este último problemita que enfrentaste? ¿Cómo actuaste? ¿Con fe o con inseguridad? Pues Dios te dice, ¿sabe qué? Cree en mí. Cree lo que yo te digo. Yo te amo. Yo tengo lo mejor para ti. Yo cuido de tu vida. Yo sé lo que tú necesitas. Solo creo. Y es creer, hermanos, en lo que el Señor nos dice. Creer en la palabra que el Señor nos da. Sin esto no podemos agradarlo. No podemos seguirlo de forma adecuada si no creemos en su palabra. Siempre las circunstancias van a hablar más fuerte. La gente va a hablar más fuerte. Tu propio corazón va a hablar más fuerte de lo que el Señor habla a tu corazón. Y entonces, vuelvo a decir, hermanos, la fe es una cuestión de confianza plena en lo que Dios nos dice. Cuando tienes dentro de ti la palabra del Señor, cuando fluye la palabra del Señor dentro de ti, la fe se hace real. Y es por eso, hermano, que tantas veces nosotros insistimos que ustedes mediten en la palabra de Dios. Infelizmente hay muchos que dicen, ¡oye, qué lindo! Siento meditar en la palabra de Dios todos los días y ya no más. Y claro, tu fe va a empezar a desaparecer. Porque la fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. La fe viene por entender. Y entender la palabra de Dios. Sin la Biblia, tú no puedes tener fe. Porque tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. La Biblia te hace entender. Y entonces medita día y noche. Tenga hambre de la palabra de Dios. Porque eso te dará fe. Eso te dará intimidad con el Señor. Te dará capacidad de creer en los momentos de dificultad. Cuando tú veas que Dios liberó a los israelitas y pasaron en seco por el desierto, por el mar. Se abrió el mar y pasaron en seco, mientras Dios no permitió que Faraón pasara. Cuando tú empiezas a leer eso, todo eso empieza a decir, oye, tengo un Dios todopoderoso, que su voluntad se hace plenamente. ¿Por qué voy a confiar en mi propia voluntad? ¿Por qué voy a confiar en la lógica de este mundo? Si las cosas que no son lógicas, yo veo Dios actuando, yo veo un Dios de milagro. Así que la fe crece por oír y entender la palabra de Dios. ¿Entienden por qué insistimos tanto que ustedes lean la Biblia? Que tengan amor y deseo de conocer más, porque eso les va a dar fe. Eso les va a fortalecer cuando pasen por tribulación, cuando pasen por enfermedades, cuando vean circunstancias que tú no querías, cuando tengas que creer en lo que Dios tiene para ti. Esta confianza, hermanos, ¿saben? Se mide en los momentos de crisis y decisiones. La fe no viene solamente porque una persona quiere creer en Dios y las cosas todas están bien. La fe viene en momentos difíciles. La fe se comprueba cuando tú estás viviendo la enfermedad. La fe se comprueba cuando realmente las cosas no están como tú querías. La fe se vive realmente, se comprueba si tienes fe, porque es tan fácil decir tengo fe. ¿Y qué problema está pasando? Ninguno. Todo bendición de Dios. Pero cuando vayas al camino, al Calvario,
a la cruz, llevando tu cruz, enfrentando el mundo y todos los procesos de este mundo caído, dolor, traición, enfermedad, disgusto. Y tú puedes decir así, ¿sabe qué? Confío, escojo confiar en el Señor. Tu fe se activa. Hace con que el Señor realmente se agrade de este momento. Y es por eso que Pablo decía, yo me gozo en los momentos de debilidad. Yo me gozo cuando este hombre no tiene fuerza para responder nada. Yo me gozo cuando este hombre ya no tiene en la punta de la lengua todo lo que tiene que decir. Yo me gozo cuando este hombre no está fortalecido en su carne y que realmente puedas llegar al punto de decir, sí, Señor, ya no puedo más. O por lo menos, ya no quiero más. Es lo mejor aún. Ya no quiero más. Ya no quiero confiar en mí. No quiero confiar en mi mundo. No quiero confiar en lo que veo. Quiero simplemente soltar mis brazos y confiar que tú tienes lo mejor para mí. Eso, hermanos, va a definir si nosotros actuamos como un hombre o una mujer de Dios o si actuamos como gente normal. Nosotros hemos trabajado mucho a veces con matrimonios y está en nuestra iglesia. Yo he hablado para gente de nuestra iglesia lo mismo que les digo. A veces una persona que en medio de la crisis grita, llora, y rompe, y entonces la persona dice, pero no tienes pena de lo que estoy pasando. No tienes pena de mí, de ver que estoy sufriendo lo que estoy sufriendo. Sí, tengo pena. Pero lo que pasa, querida hermana o querido hermano, es que en esta circunstancia tú actuaste como cualquier persona en el mundo actuaría en una circunstancia semejante. Gritando, llorando, peleando, buscando lo suyo. Es justificado por toda la gente del mundo. Es justificado. El gran problema es que tú no eres del mundo. Eres un hombre y una mujer de Dios. Deberías actuar como actúa un cristiano. ¿Pasaste un mal momento? ¿Cómo reaccionaste? ¿Como quien confía en Dios? ¿O como quien confía en sus propias soluciones? ¿Te portaste como un hombre de Dios, una mujer de Dios? ¿O como toda la gente del mundo se porta? Hermanos, hay personas que tienen muy poca fe. La Biblia dice eso, ¿verdad? Que tienen poca intimidad, hablando con este sinónimo, que tienen muy poca intimidad y confianza en el Señor, a pesar de caminar con el Señor 20, 30 años, pero todavía no ha alcanzado intimidad con el Señor. O quizás en algún momento en su vida logró esta intimidad, pero se apartó del Señor. Se apartó, y eso no digo que se apartó de la iglesia, se apartó de esta intimidad con el Señor. Y hay los que tienen mucha fe. La Biblia también dice esto, a pesar de que muchas veces ni siquiera vio las obras del Señor, solo escuchó hablar de Él. Yo quisiera hablar de estas dos personas: el que tiene poca fe a pesar de caminar con Cristo, y el que tiene mucha fe a pesar de no caminar con Cristo, solo haber escuchado de Jesús, para que podamos identificarnos y aprender también de estas dos personas. La primera de ellas que quiero que ustedes vean es Pedro, el que tenía poca fe. Mateo 14, 26 al 31. Leamos. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántas veces vemos cristianos así? Quizás tú seas como Pedro. ¿Cuántos años escuchaste hablar del poder de Dios? Escuchaste hablar de que Dios era todopoderoso, de los milagros de Dios. Has visto, has escuchado, has cantado sobre todas estas cosas, pero todavía eres un hombre de poca fe, una mujer de poca fe. Quizás tú deseas hacer la voluntad de Dios como Pedro. Pedro quería hacer la voluntad de Dios. Señor, hágame con que yo experimente toda esta cosa. Quizás has deseado hacer la voluntad de Dios. Has deseado conocerlo. Has deseado obedecerlo. Has deseado vivir una vida sobrenatural. Pero cuando vienen las tempestades de la vida, dejas de mirar a Cristo y mira la tempestad. Ahí está lo que hizo este hombre ser llamado de un hombre de poca fe. Como pastor, muchas veces nosotros estamos también ayudando a la gente. Y nosotros decimos, hermano, confía. Hermano, cree. Hermano, obedece. Haz eso. Va y reconcilíate. No, pero que no es lo que yo quiero, no creo que sea así. Y miras las tempestades de tu vida. Las tempestades de tus incapacidades. Y en vez de ser obediente, porque intimidad también tiene que ver con eso. Si soy tan íntimo con el Señor, lo obedezco. Es otro de los sinónimos de la fe, es obediencia. De confiar en Dios, de ser tan íntimo, entender a Dios y de decir, Señor, yo hago lo que tú quieres que yo haga. Y Pedro justamente perdió eso. Caminaba con Cristo. Iba a la iglesia y se cuidó y no perdió un domingo. Pero en el momento que vino la tempestad, se hundió. Señor, sálvame de nuevo, más una vez. Y de nuevo tenía que aprender a tener fe. Quizás muchas veces somos como Pedro, hermanos, que todavía nos hundimos delante de las circunstancias de la vida. Y quiero decirles una cosa, si todavía no te hundiste por completo, es porque la gracia y la misericordia de Dios te han alcanzado, a ti y a mí. Y es por eso que Dios nos da una otra oportunidad. A ver, Pedro, la próxima semana caminemos sobre las aguas de nuevo. No, reprobó de nuevo. A ver, Pedro, voy a disminuir un poco la tempestad, pero hay que probar. Ay, Señor, al final logré. Muy bien, ahora con la tempestad fuerte. Es confiar que Dios está dando lo mejor, que Dios nos está capacitando. Hermanos, es crecer. La fe puede ser desarrollada cuando nosotros vencemos mi querer por el querer de Dios. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero Dios espera, hermano, que crezcamos en fe. Aprende, hermano, a caminar por sobre las aguas, a confiar en el Señor. Pena que tantos que caminan con el Señor a tantos años todavía son como niños espirituales. Son hombres y mujeres de poca fe que se dejan ser afectados por el mundo. Este es el primero, pero quiero hablarles del segundo, porque también hay otros que a pesar de no ser uno de nosotros, de caminar con el Señor tanto tiempo, de haber conocido tanta cosa, escucha hablar del Señor una pequeña cosa y lo cree. Quiero hablar de un centurión, que la Biblia dice allá en Mateo 8, del 5 al 10. Un hombre de mucha fe, una fe incomparable, y no era uno de los discípulos. No era de ICQ, no iba cada domingo,
Era un hombre que estaba recién escuchando y que el Señor dice, este tiene fe, incomparable. Mira, leamos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está prostrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Oye, qué increíble. Que el Señor diga, yo iré a tu casa. Yo voy a sanar, voy a solucionar este problema con tu familia. Voy a sanar esta enfermedad que tienen. Esta enfermedad de tu pariente, voy a sanar. Créame, yo voy a tu casa. Uno está esperando la visita del pastor, llevando a Jesús allá junto, o de los ancianos, o de un diácono, o de un hombre de oración. Uno quiere ver cosas, ¿verdad? Uno quiere que uno va y allá, yo quiero ver las cosas, quiero que la persona ponga la mano, que haga todo lo que tiene que se hacer. Y entonces Jesús le dijo, iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Él no necesita que vaya y que haga rituales y que haga nada. Basta simplemente escuchar la voz de Dios. Amén. Señor, ¿estás conmigo? Ni siquiera es, ¿me sanarás o dejarás de sanarme? ¿Me sanarás o me dejarás pasar por esa tribulación? ¿Estás conmigo? Si tú estás conmigo, todo va bien. Si estás conmigo, no importa lo que pase, yo creo en ti, Señor. En conclusión, hermanos, yo quisiera decirles, crea a Jesús, crea a Dios, no en lo que Él te dice, Él cumplirá. Todas sus promesas se cumplirán de forma integral. Todo lo que la Biblia te ha dicho, todas las promesas que la Biblia ha entregado a nosotros, se cumplirán. ¿Tú conoces estas promesas? El Señor cumplirá todas. Es una decisión, hermanos, de hacia dónde vamos a mirar. Tú vas a mirar la circunstancia, la tempestad, lo que tú estás viviendo, vas a mirar a Jesús. ¿Y qué estás mirando? ¿Lo que la gente te dice? ¿Lo que tu corazón dice? Ya no camines, hermano, por tu propio consejo. Obedezca. Señor, yo te obedezco. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Camine en esa dirección? No veo nada, pero te obedezco. Escuchar lo que los hombres y las mujeres de Dios también te dicen. Porque muchas veces Dios también te usa personas para orientarte y tú no escuchas. Tú estás endurecido con Dios, estás endurecido con los siervos que Dios envía en tu vida y no escuchas. No eres capaz de obedecer y quieres hacer tu voluntad. Quieres seguir la multitud, no lo que Dios tiene para ti. No te hundas, hermanos, más en tu propia inseguridad, ni el mal de la inseguridad que muchos de nosotros vivimos. Cree hoy lo que el Señor te dice. Confía por encima de las probabilidades. Es muy poco probable que esto va a pasar. Así, qué bueno. No creo que esto podría pasar conmigo. Qué bueno. Anoten eso, es una perlita. Donde hay una imposibilidad, hay una oportunidad de milagros. Dios no hace milagros donde hay probabilidades. Dios no va a decir así, a ver, todo te dice que es posible que consigas un empleo.
no hay milagro. Haga, no hay ninguna oportunidad, se abre la gran posibilidad para vivir una aventura de fe, para ver los milagros de Dios acontecerem y de saber que Dios tiene lo mejor para ti. Cree en contra de la corriente, en contra de todo que la gente te dice. Cree a Dios. Quizás la gente te dice, no, este caso es caso perdido. Este otro. Hermano, no escuche lo que la gente dice, por más que sea un gran pastor, por más que sea un gran hombre de Dios, por más que sea la persona que más te ama. Busca al Señor. Busca al Señor y diga, Señor, yo quiero saber lo que tú piensas de mí. Lo que tú piensas de esta tribulación que estoy viviendo. Lo que tú piensas de esta circunstancia que estoy viviendo. Es esto lo que quiero saber. Esto es fe. Esto es intimidad. Esto es vivir milagros, hermanos. Deja tu lugar de confort y busca ese lugar de aventura en la fe delante del Señor. Y para terminar, me gustaría solo decir una cosa. La fe tiene más que ver con la eternidad que con el presente. Porque la eternidad es lo que afecta tu presente. Si tú realmente crees que Dios tiene todo preparado para ti, de que Dios te está preparando para la eternidad, tu vida va a ser diferente. Todos los milagros en tu vida serán constantes. Ahora, si tú amas este mundo y quieres que Dios te ayude para que la vida en este mundo sea mejor, ahí es complicado. Dios te puede entregar la pelotita, pero vas a perder lo mejor. Dios te está hoy pidiendo, mira la eternidad. Y vuelve a aquel texto que decía, y muchos de ellos, a pesar de que tuvieron excelente testimonio, murieron sin ver lo prometido, porque creyeron a Dios. Amén. Señor, ayúdanos, Padre. Quizás muchos de nosotros somos hombres de poca fe. Hombres que necesitamos, Señor amado, de que tú tengas misericordia de nosotros. De que tu gracia, Señor amado, no mire nuestra poca fe. Como David decía, que tú no nos mires, Señor, tan poca fe que tenemos. Pero enséñanos, Señor amado, a ser hombres de mucha fe. Hombres, Señor amado, que já não dependam de circunstâncias. Homens e mulheres que não dependam de regalos, que não dependam de bendições, que não dependam de milagros, que não dependam de ver, porque tantos viram e lo negaram. O povo de Israel viu tantas coisas, Senhor, e aún assim se apartaram de ti. E outros, Senhor amado, que simplesmente escutaram falar de ti, creyeron. Queremos ser como estos, que escuchan tu palavra, que escuchan tus promessas e que obedecem, e que querem crer em um Deus soberano, um Deus que puede todo, um Deus que hace todas as coisas e que não há nada impossível para ti. Creemos, Senhor, em um Deus del sobrenatural. Enséñanos, Senhor, a ter uma atitude de fé, de cristianos que não miram as bendições, pero sim al Dios de todas las bendiciones. Gracias por tu amor, Señor. En nombre de Jesús. Amén.